Les recomiendo que lleven chamarra, porque aunque es época de calor, están en la montaña, se hace mucho frío. Les recomiendo también que además de, bueno, que lleven tenis, eso sí es súper recomendable. Lleven tenis y también lleven doble calcetín. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque a cada rato me toca ir a chambear allá y termino toda mojada de los zapatos. Entonces llévense doble calcetín, igual pueden meter los pies en algún riachuelo, si quieren llevarse una toallita, gorra, bloqueador y también si pueden llevarse algo para los moscos porque hay muchísimo mosco. Es todo, y van a llevarse también su comida y ahí vamos a compartir la palabra de Dios. Vale, entonces si tienen alguna duda, ya sea con Alejandro o con Israel. Y te pido por favor, hermano, mientras esperamos a la persona, el pastor que le toque el día de hoy, compartir, si por favor me acompañas al Salmo 119. Va a ser el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 32 y hasta 34. Amén. Salmo capítulo 119, versículos 32 y 34. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amén. Amén. Cedemos el micrófono a nuestro pastor y los niños pueden tomar su lugar. Por favor, lleven silla y les pedimos también que lleven una Biblia para que ya tomen su clase. Sí. Sí. Buenos días, hermanos. Al comenzar, nuestra hermana Shama con su labor de presidir el día de hoy, tocaba una palabra que está en Job 26:14. Si gustan, la volvemos nuevamente a repetir.
Si lo tenemos, 26:14. Dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dice también en el libro de Romanos, no lo busquemos, dice que lo que conocemos de Dios es porque el Señor nos lo ha manifestado, porque así nos lo ha hecho conocer. Y es solamente una leve parte realmente de lo que usted y yo conocemos de Dios. Decía nuestra hermana al estar presidiendo, cuán poquito es lo que conocemos de Dios, porque lo limitamos en su poder. ¿Cuánto podemos decir que conocemos del Señor, hermanos? A veces pensamos que porque ya leímos la Biblia y hemos leído algunos de sus testimonios, eso quiere decir que ya sabemos de qué manera Dios opera, que ya tenemos conocimiento de Dios. Sin embargo, para nuestra sorpresa, las obras que Dios hace son nuevas cada mañana. Es diferente la forma en la que Dios opera en las diferentes circunstancias. Hay uno de los casos en los que dice que Jesús ora por un enfermo, alguien que estaba ciego, y ora por él imponiéndole en las manos y sana. Pero también hay otro caso donde dice que hace lodo con su saliva y se lo unta en los ojos y le dice que vaya a lavarse, y después de que se lava esta persona ve. Y son dos formas diferentes de muchísimas formas en las que Dios opera. Pero a veces en nuestro confort nosotros limitamos la forma en la que Dios hace las cosas, porque nos estrechamos en el conocerle, en el entenderle, que para Él no hay nada imposible. Y cuando hablamos de que no hay nada imposible, estamos hablando de cosas que pueden ser para ti, para mí, aún sobrenaturales. Cuando muchos llegamos a leer en el Antiguo Testamento de que Dios le habló a un profeta a través de una burra, porque él no quería entender que Dios le estaba impidiendo el continuar su camino, tuvo que utilizar a un burro para poder hablarle. Y está también el otro caso, de que dicen que Sansón venció a una cuadrilla de gente con tan solo la quijada de un burro. Y decía un predicador, pues si el Señor utilizó la quijada de un burro para vencer a mucha gente, y utilizó a un burro la voz para poderle hablar a una persona, ahora imagínense qué hará Dios con el burro entero. El poder tan grande que Dios puede tener, pero que a veces lo limitamos. Creemos que solamente Dios va a operar de cierta manera y no nos damos la oportunidad de ver toda la gama en la cual Dios puede hacer las cosas de una forma maravillosa. A veces queremos seguir los mismos patrones, las mismas formas, pero no es así. Dios quiere sorprenderte,
quiere que nosotros nos admiremos de la forma en la que Él hace las cosas, pero tenemos que estar dispuestos. Y no solamente a ti y a mí nos cuesta trabajo. Este problema también lo tuvieron los discípulos. Hay un caso que aparece en el Evangelio según San Marcos, en el cual dice que el Señor hace un milagro con 5,000 personas. Les da de comer con tan solo 5 panes y 2 peces. Les da de comer a 5,000 hombres, dice, sin contar niños ni mujeres. O sea, era una multitud enorme a la cual Jesús alimenta con tan solo unos peces y unos panes. Y a veces pensamos que es solamente la única forma en la que Jesús le da de comer a estas personas, pero hay otro milagro en el cual dice que también le da de comer a otras 4,000 personas. O sea, fueron 9,000 personas a las cuales Jesús alimentó, hombres, sin contar niños ni mujeres. Y aún después de ello, sus discípulos todavía no creían. Sus discípulos todavía les costaba trabajo entender qué era lo que estaba pasando. La forma en la cual Dios opera es algo inmensamente multiforme, increíble. Pero tenemos que estar dispuestos para poder ver cómo Dios va a operar en cada situación de nuestra vida. En el Evangelio según San Marcos, hace poco contaba una hermana de que en una ocasión llevaba a su niña a la escuela, y yendo de camino a la escuela, la niña le dijo: mamá, fíjate que se me antoja una manzana. Y ella no tenía trabajo, no tenía dinero. Y le dijo: sí, mija, el Dios nos va a bendecir con una manzana. Dios nos va a ayudar. Y cuenta esta hermana que yendo por el camino estaba una manzana tirada. Y ella se sorprendía y compartía el testimonio de cómo Dios había provisto la necesidad de su hija. Pero a veces quisiéramos que las cosas se revolvieran a repetir otra vez. Y a lo mejor alguien de ustedes dice: pues si le pasó a la hermana, pues ¿a poco el Señor no lo puede hacer de la misma forma conmigo? Y a lo mejor le dice: Señor, se me antoja una manzana, y vas buscando por el camino y no ves la manzana, y ves un árbol ahí que tiene frutas, que tiene por ahí una manzana, pero no como quieres que también Dios te la dé como se la dio a la hermana. No estás siquiera dispuesto a hacer un poquito de trabajo para estirar tu mano y bajar el fruto que está en el árbol. Dios no opera de la misma manera. Es un Dios que hace maravillas. Es un Dios que su obra es distinta. Y vemos precisamente aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, del versículo 45 al versículo 52. Aquí continúa hablando después de haber alimentado a 5,000 personas. Dice que después de haberlas alimentado,
con tan solo 5 panes y 2 peces. Sus discípulos se van, toman una barca y se van atravesando para ir a Betsaida en el mar. Y Jesús se había quedado en el monte a orar, como era su costumbre. Y después de que había despedido a toda la gente, ya pasada la noche, dice que Jesús los alcanza. Y precisamente del versículo 45 al 52 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida les habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A los discípulos les costaba trabajo. Apenas habían pasado, no sé, un par de horas que había vivido este milagro tan grande de parte de Dios, cómo había multiplicado los panes, cómo se habían alimentado una multitud de personas, y no podían entender que el poder de Dios era inmenso. Y veía a Jesús que ellos no lo podían entender. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban en otra cosa, estaban endurecidos. Y a veces nos pasa, hermanos, que tal vez en la mañana tú te percatas de un milagro que Dios ha hecho en tu vida, una ayuda que Dios ha provisto en tu vida, y en la tarde pasas por otra situación y estás dudando de siquiera si Dios te puede ayudar. Y ni siquiera has entendido lo que pasó en la mañana. Porque normalmente lo que nos pasa a los seres humanos es que estamos metidos en nuestros problemas, en nuestros asuntos, en nuestras dificultades, en nuestros conflictos, que pasamos por alto las cosas importantes. Sobre todo cuando decimos que conocemos de Dios, y por la gracia de Dios, Dios nos está hablando desde la mañana. Ayer les comentaba a los hermanos de la alabanza, Dios te está hablando desde que amaneces. Cuando sale el sol y tú te das cuenta del amanecer, Dios te está diciendo: aquí estoy contigo, para pasar todo el día contigo. Y en la tarde, cuando se oculta, te dice: aquí sigo contigo y seguiré contigo, y está todo el día. Pero a veces nos levantamos tan afanados en nuestras cosas, hermano, que ni siquiera le tomamos atención a lo maravilloso del amanecer. Ay, ahí viene el sol, yo tengo que lavar los trastes, tengo que hacer de comer, ¿de qué le voy a hacer la torta a mi viejo? ¿Cómo va a ir el chamaco? Y a ver, chamaco, ya pusiste esto, ya pusiste el otro, y estamos distraídos, muy distraídos, y ni siquiera nos damos cuenta de que Dios nos está hablando, menos de lo que siquiera está pasando a veces en nuestra casa. Pregúntele usted a algún joven o algún niño cuando sale de la casa y se va a la escuela. Pregúntele: ¿y qué desayunaste?
Y a veces hasta se les olvida qué fue lo que desayunaron, porque andan en sus asuntos también. Y más, discúlpenme que ataque yo tanto esto, más si están metidos en el asunto de los celulares. Nada más saben quién le mandó el primer mensaje, qué fue lo que le dijo, pero ni siquiera se acuerda si fue su mamá la que le dio de desayunar o quién le dieron. Usted le puede dar a sus hijos hasta croquetas del perro y ni cuenta se va a dar, porque todos andamos así. Y precisamente era algo que pasaba en los discípulos. Había pasado tan solo un par de horas y ellos ni siquiera podían asimilar que para Dios no hay nada imposible. No tenían ellos considerando en su corazón toda la obra que Dios podía hacer. Y mira, que tú que eres conocedor de la palabra de Dios, cuando ves esta multiplicación de los panes que alimenta a una multitud de personas, ¿a quién lo puedes comparar? ¿Con qué puedes asemejar este milagro en toda la Biblia, en todas las enseñanzas que vienen? ¿A quién puedes asemejar ese milagro que Jesús hizo con estas 5,000 personas? ¿A Moisés? A Moisés cuando les da de comer en el desierto, baja el maná del cielo y el Señor les da de comer en el desierto. Eso lo puede usted asimilar. O otro milagro cuando dice que una viuda es sustentada por Eliseo y hace que el aceite se multiplique en tinajas. Y es lo mismo que Jesús hace con los peces y los pescados. ¿Qué es lo que hace? Los multiplica para poderle dar de comer a ¿cuántas personas? A 9,000 personas. Pero cuando está uno distraído, no puede uno entender lo que está pasando a su alrededor. Si usted es de esas personas distraídas, yo le pido que se ponga de pie y que nos dispongamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos siga enseñando. ¿Cuántos distraídos sabemos? ¿Verdad? Dios te está hablando, hermano. Dios te está hablando desde que tú amaneces, pero si no estamos al pendiente de lo que Él quiere decirnos, ni siquiera podemos escuchar. Y además que eso, podemos descuidar las cosas más importantes por causa de nuestros afanes, de nuestras propias preocupaciones, de nuestros propios problemas. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, este día, que tú lo has hecho, no por causa tuya, dice en tu palabra, lo hiciste por nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos descansar, pudiéramos reposar de todos nuestros afanes, de todos nuestros problemas, y viniéramos a descansar en tu presencia, Padre. Señor, muchas gracias porque aún tú consideras el descanso para los animales, Señor, para toda tu creación. Señor, te agradecemos, Señor, tus mandamientos que nos dan, Señor, entendimiento del porqué de las cosas, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita ser más perceptibles de tu obra y estar, Señor, pensando más en lo que tú haces que en lo que nosotros tenemos que hacer, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Tomamos asiento y mira, para que veas que no es solamente cuestión nuestra, sino esto también le sucedió a los discípulos ahí mismo en el Evangelio de Marcos, 2 capítulos después. ¿A cuánta gente dice que había alimentado primero?
Primero eran 5,000 personas. Ahí en el Evangelio de Marcos, si tú ves en el versículo 1 o al principio del capítulo, dice alimentación de los 4,000. 2 capítulos tan solo después había alimentado a 4,000 personas. En el versículo 14, del versículo 14 al versículo 20, vemos que dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tendréis ojos y no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún? ¿No entendéis? A pesar de estar viendo la vasta obra de Dios, ellos también no entendían, porque como les digo, andaban distraídos. Y de hace un tiempo para acá, el Señor nos ha estado llevando a que pongamos atención a las cuestiones que pasan en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia. Porque por causa de las múltiples cosas que tenemos que hacer, llegamos a descuidar a nuestra familia, que decimos que es lo más valioso que tenemos. Y por estar distraídos, por estar inquietos en otras cosas, descuidamos nuestra casa y no nos damos cuenta que tarde o temprano comienzan a haber muchos problemas. Por eso la exhortación, así como a los discípulos, es de que prestemos atención. No tomemos a la ligera las cosas del Señor, o que no le tengamos en cuenta lo que está sucediendo. De alguna manera Dios habla a tu vida. Cuando estás comenzando a tener problemas con tu esposa, cuando estás comenzando a tener problemas con tus hijos, Dios te está avisando para que pongas atención a esos detalles, y no cuando ya todo se ha vuelto un caos, y entonces cuando ya la situación parece irremediable y que dices: pero ahora ¿qué hago? No supiste escuchar, no supiste entender. Y es que no nos damos cuenta que Dios puede obrar de muchas maneras. Puede parecer
muy curioso, muy fantasioso el asunto de que Dios hable a través de un burro, pero te puede hablar a través de muchas situaciones, pero si tú estás distraído no vas a poder entenderlo. Así como puede alimentar el Señor a 5,000 personas, como puede alimentar a 4,000 personas, puede caminar aún sobre el mar, puede manifestarse a través de muchas cosas y estar hablando a tu vida. El problema es que estás distraído, estás en otras cosas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender de todas estas lecciones que el Señor nos da a través de su palabra. Dice en uno de los profetas, en el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 33. Dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Es muy importante, y como decía nuestra hermana Shama al comenzar, que no limitemos el poder del Señor, que no lo limitemos y pensemos que solamente Dios puede hablarnos a través de una sola forma. No, hermano. Son muchas formas como Dios puede estar hablándote, y lo vuelvo a repetir, y que tú no lo estés entendiendo. Es necesario que esté uno receptible como los conejos, con sus antenas bien levantadas, para poder estar escuchando qué es lo que el Señor quiere decir a mi vida, qué es lo que quiere hablarme, qué es lo que el Señor quiere enseñarme. Dice en el Salmo capítulo 32, Salmo 32, ¿qué le pasa a usted cuando se distrae, hermano? ¿Qué le pasa? Se pierde de los detalles. Se pierde uno, se distrae. Cuando usted va manejando,
y lleva a cierta dirección y dice: yo tengo que ir a este domicilio, y de repente se distrae en sus pensamientos por X razón y sabe que está enseguida en la desviación para irse a ese lugar y se distrae. ¿Qué pasa? Se pierde, ¿no? Y tiene que darle la vuelta nuevamente o hacer una serie de cosas para poder regresarse, y a usted le da mucho coraje. Dice: ¿cómo me distraje tan solo por estar pensando? Me quitó el tiempo el estar pensando en esto y no me di cuenta. Así se distrae uno de fácil. Si no está uno en lo que uno tiene que estar, se puede uno distraer muy fácilmente. Y las familias pasa muy constantemente que nos distraemos de los hijos. Como les decía hace unos momentos, yo ahora le doy muchas gracias a Dios de escuchar cómo mis hijas se expresan agradeciéndole a Dios, pero hubo un momento que yo también distraje la atención de ellas, y cuando me di cuenta ya se habían envuelto en situaciones difíciles, porque no estuvo uno al pendiente de ellos. Si decimos que es lo que más queremos nuestros hijos, hermano, tenemos que cuidarlo, como la mujer que cuida su casa y a veces es tan celosa de que no quiere que a la cocina se meta nadie. Y si se mete a alguien, enseguida comienzan a decirle que por qué le dejaron las cosas así, que el frasco no iba en ese lugar, que por qué se lo cambió. Cuidan esos detalles. ¿Por qué no cuidar también los otros detalles que descuidamos en nuestra vida? Dice este salmo, el Salmo 32, versículos 8 y 9. Amén. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La exhortación en esta mañana, y es muy breve realmente el mensaje para esta mañana, porque yo creo que no tenemos que darle muchas vueltas al asunto, hermano, pero el mensaje es que no se distraiga usted de lo importante. No distraiga usted la atención de su vida, de su familia, de su trabajo, de su hogar. Que no la distraiga, que esté y que procure usted estar al pendiente, porque Dios le habla de una y de muchas maneras, para que usted pueda ver y pueda percatarse qué es lo que Dios está diciendo, y no que se distraiga por estar pensando en otras cosas. Es simple, es sencillo y es concreto este tema el día de hoy. Solamente la exhortación es, hermano, no se distraiga. A veces hemos tomado como si fuera nada más una expresión de decirle que el diablo está atacando muy fuerte a los cristianos, a las casas, a las familias, y las está destruyendo. Y gran parte de todos estos problemas es porque las descuidamos.
Realmente no hay otra otra excusa, otra cosa que pudieron decir más que un descuido. Y cuando uno ya ve el problema, pues ya es tarde para poderlo nuevamente remediar. Por eso yo vuelvo a hacer énfasis, como la semana pasada, a decirle a usted: ore, ayune, busque a Dios, no se descuide, hermano, y esté atento a lo que Dios está queriendo hablarle a su vida. Amén. Eso es todo, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias. Los discípulos, por estar distraídos, no podían ver que Jesús hacía milagros, hacía grandes obras, pero ellos estaban en otra cosa, con sus corazones endurecidos, en otros asuntos, y no en lo que debían de haber estado. Así también nosotros, Señor, te pedimos que nos permitas poder estar, Señor, en lo que tenemos que estar al pendiente, en tu iglesia, en nuestras familias, Señor, en nuestra misma vida, Señor. Que no nos descuidemos, que no nos distraigamos, Señor. Y te pedimos, Padre, que permitas que tu Espíritu Santo constantemente, Señor, nos esté llevando, Señor, a buscarte, a tener esa comunión íntima contigo, Señor, a no perderla, Señor, a no dejar, Padre, que los afanes, que el trabajo, que los problemas nos lleven, Señor, a olvidarnos, Señor, y a dejar pasar los días, Señor, sin buscar el tener esa comunión contigo. Señor, muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, porque Él nos redarguye de pecado, nos redarguye de justicia y nos redarguye de juicio. Y, Señor, te queremos pedir por las familias, Señor, de esta iglesia que se han estado viendo, Padre, muy afectadas, Señor, por el descuido, porque tú nos ayudes, Señor. Ayuda, Padre, que al esposo y a la esposa vuelvan nuevamente, Señor, a tener esa búsqueda, Padre, para contigo, Señor. Que se vuelvan, Padre, ese cordón de 3 dobleces, que no se rompa, Señor. Que sea firme, que sea sólido, Señor, en el nombre de Jesús. Y que si nosotros como padres, Señor, hemos descuidado, Señor, a nuestros hijos, Padre, por la pretensión de estar buscando un coche, por la pretensión de estar queriendo tener una casa, de estar ahorrando dinero, Señor, en el nombre de Jesús, tú permítenos, Señor, estar nuevamente vigilantes, Señor, de lo que hacen nuestros hijos, Padre, y a los hijos también, Señor. Te pido por los jóvenes, Señor, para que no se distraigan en las cosas de este mundo, Señor. Que no distraigan, Señor, su relación y su comunión contigo. Que no distraigan, Señor, sus materias en la escuela, Señor. Su conducta con sus padres, Señor, con sus maestros, con sus autoridades, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a que podamos estar al pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Te damos gracias, Padre, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y yo quiero exhortar en esta mañana también a las esposas. Escúchenlo, esposas, no descuiden a sus esposos. No los descuiden, porque luego a veces sucede que dejamos a los esposos a que se sirvan ellos solos la comida. Los descuidamos a que ellos solo se planchen, hasta el grado a que se laven, a que ellos se hagan sus cosas, y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo el control sobre las situaciones de nuestra casa. En serio, no es porque se rían ustedes, pero hay hogares en los cuales se descuida tanto al esposo que ya el esposo ya dice: pues ya no te necesito, pues yo ya hago todo, ya me hago de comer, ya hago yo mi quehacer, ya tiendo mi cama, ya plancho mi ropa, pues ya para qué. Y se va enfriando la relación. Y de la misma manera también los hombres, no descuidemos a nuestras esposas, cuidémoslas,
Cuidémonos unos a otros. Amén, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga.